Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de aprendizaje. Espero se encuentre muy bien en sus casitas, cuidando siempre de su salud y de la salud de su familia. Mi nombre es Idalia Arisber Rivera, yo soy docente en el Instituto Triunfo de la Cruz del municipio de Tela, departamento de Atlántida, y quiero compartir con ustedes en esta nueva sesión de aprendizaje un tema que corresponde a la clase de física aplicada, y el tema que vamos a trabajar este día específicamente es la ecuación de Bernoulli. Vamos a mencionar el objetivo que necesitamos alcanzar en esta sesión, y él es escribir la ecuación de Bernoulli en su forma general y de igual forma describir esta ecuación cuando se aplica con distintos fluidos y objetos. Por ahí vamos a encontrar un pequeño dibujo ejemplificando un avión que se encuentra volando, y vamos a ver de qué forma vamos a relacionar este ejemplo con lo que nosotros llamamos la ecuación de Bernoulli o el principio de Bernoulli. Es importante mencionar algunos aspectos que son necesarios y básicos que podamos identificar y reconocer para poder ir encontrándole un poco más sentido a la información que vamos a trabajar este día. En nuestro estudio sobre fluidos hemos encontrado 4 parámetros diferentes que vamos a mencionar a continuación. El primero es la presión, que ya hemos trabajado en sesiones anteriores. Y recordemos que vamos a hablar de una presión absoluta, que es aquella presión total básicamente de un sistema o de un cuerpo en particular. También vamos a hablar de lo que es la densidad. Y recordemos que la densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen de una sustancia. También mencionemos lo que es la velocidad, y vamos a identificarla como la relación que se establece entre el espacio o la distancia que recorre un objeto y el tiempo que invierte en recorrer. También vamos a hablar de la altura, que es otro de los elementos importantes que debemos mencionar. Y recordemos que cuando hablamos de altura es aquella longitud o distancia, que también podemos identificarla, de una dimensión geométrica, usualmente vertical o en la dirección de la gravedad. Vamos a mencionar también, porque es importante, a este personaje que tenemos por acá en esta imagen, que él se llama Daniel Bernoulli. Él fue el primero en establecer la relación que existía entre la capacidad para describir fluidos en movimiento. Cuando nosotros hablemos de fluido, recordemos que inmediatamente creo que lo que se nos viene a la mente son los líquidos, pero recordemos que no necesariamente solo los líquidos fluyen, también podemos hablar de gases y también son fluidos. Vamos a mencionar algunas características o aspectos con los que funciona la ecuación de Bernoulli. Y el primero, vamos a decir que dicha ecuación relaciona la presión, la rapidez de flujo y la altura para el flujo de un fluido ideal. También es importante mencionar que esta ecuación la vamos a encontrar mucho en distintos sistemas, por ejemplo, de la plomería, las plantas hidroeléctricas y el vuelo de los aviones, por supuesto. También, de igual forma, puesto que un fluido tiene masa, debe obedecer a las mismas leyes de la conservación establecidas por los sólidos que hemos visto en otras ocasiones. Y también es importante mencionar que esta ley solo es válida para un flujo estable de un fluido incompresible, sin fricción interna, sin viscosidad, ¿verdad? Con una densidad fija. Y de igual forma, mencionemos que la ecuación de Bernoulli se deduce del teorema del trabajo y la energía. Estos dos temas que el año pasado ustedes pudieron trabajar en algunas sesiones, van a ver cómo nosotros juntamos algunas de las características de estos teoremas para poder obtener esta ecuación. Hablemos un poco entonces qué es lo que vamos a encontrar dentro de la ecuación de Bernoulli. Y tenemos acá un pequeño esquema donde vamos a ver nosotros, y hagámonos idea que es una especie de tubo, una tubería podemos decir, donde hay un fluido. Nos dice por acá hay un flujo, ¿verdad? Y vamos a ver que tenemos algunas características importantes que hemos mencionado ahorita en las diapositivas anteriores. Por ejemplo, la velocidad con la que va el fluido en este caso, el área que en este caso contiene el tubo del que estamos hablando, va a haber una presión, ¿verdad? Va a haber una altura también o un desplazamiento que vamos a poder observar dentro de la estructura. Todo esto va a ser influenciado por diferentes características, ya sea en la base de este tubo como en la altura también de este tubo, y eso nos va a llevar a obtener distintos resultados, ¿verdad? En relación a las presiones o a las velocidades que nos estén indicando.
El trabajo neto realizado sobre un elemento de fluido por la presión del fluido circundante es igual al cambio en la energía cinética más el cambio de la energía potencial gravitacional. Aquí estamos mencionando dos conceptos interesantes que también ya hemos trabajado anteriormente. La energía cinética. Recordemos que la energía cinética es aquella que está influenciada por la masa y por la velocidad a la que va un objeto. Y la energía potencial gravitacional, bueno, va a depender mucho de lo que es la gravedad y la altura que contenga el fluido en este caso, o el esquema o el sistema del que estemos hablando. Por acá vemos un poco el mismo esquema, pero ya con un cierto movimiento donde nosotros podemos observar, ¿verdad?, que fluye. Podemos decir que es agua, vamos a mencionar que es un líquido cualquiera, ¿verdad? Y vamos a tener las mismas características que veíamos en el ejemplo anterior, pero vamos a observar cómo tenemos ese movimiento donde va a haber una velocidad 1, velocidad 2, presión 1, presión 2, las áreas también las vamos a encontrar en distintas formas, las alturas que presentan las dos partes de este sistema también lo vamos a hacer. Y ahí es donde surge la ecuación de Bernoulli que nosotros tenemos por acá. Solo estamos mencionando alguna información en general para que posteriormente ustedes puedan utilizar la fórmula. Mencionemos algunos ejemplos donde vamos a encontrar estos principios y estas características. Vemos acá unos hombres que están como una especie de sopladora, ¿verdad? O es una máquina que expulsa aire. Y entonces colocaron una bola. Es el aire que está siendo expulsado, ¿verdad?, por la sopladora, mantiene la bola en el aire e incluso esta está girando. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente acá? El aire de afuera está a mayor presión y el aire que sale de la sopladora está a mayor velocidad, por lo tanto a menor presión. ¿Qué es lo que sucede con este principio? Cuando una velocidad aumenta, la presión de ese sistema baja, o viceversa. Cuando la presión sube, entonces la velocidad baja. Veamos otro ejemplo por acá. Tenemos a este hombre y ustedes pueden observar que tiene dos globos, y lo que él hace, observen su boca, ¿verdad? Él está expulsando aire y lo hace en la parte de en medio de los globos. Y vean qué es lo que pasa. Los globos se unen. En lugar de separarse, que sería como que la deducción más lógica que podríamos encontrar, los globos se unen. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Bien, al aumentar la velocidad del aire, entonces disminuye la presión en el punto de en medio de los globos. Por lo tanto, el aire de alrededor tiene mayor presión y empuja los globos de forma que se junten. Y por acá vamos a encontrar el ejemplo que mencionábamos desde un inicio, que es el avión. Entonces nos explica un poco cómo va fluyendo la presión en relación al aire. Entonces nos dice: las líneas de flujo de aire que se desplazan por encima de la parte superior del ala se aprietan o se juntan, por lo que la rapidez de flujo es mayor y por consiguiente la presión es menor. Miren, va disminuyendo la presión de acá. Entonces, una explicación equivalente sería que la forma del ala imparte una cantidad de movimiento descendente neto del aire, de manera que la fuerza de reacción sobre el avión es hacia arriba. Y por eso es que se permite este desplazamiento en este sistema. ¿Qué aprendimos en esta sesión, jóvenes? Bueno, primero, la ecuación de Bernoulli se deduce del teorema del trabajo y la energía que mencionamos en algún momento. También vamos a mencionar que sirve para analizar los sistemas de plomería, las plantas hidroeléctricas y por supuesto el vuelo de los aviones. Y también es importante que mencionemos que el trabajo neto realizado sobre un elemento de fluido por la presión del fluido circundante va a ser igual al cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial gravitacional que pudimos encontrar un poco en los sistemas que estábamos mencionando. Como ya captamos un poco la información y identificamos algunos aspectos importantes sobre qué pasa con esta ecuación de Bernoulli, entonces vamos a aceptar el reto, chicos, y vamos a tratar de darle respuesta a alguna de estas interrogantes. La primera nos dice: en todo movimiento de fluido donde la velocidad es mayor, la presión es menor y viceversa. Donde la velocidad es menor, la presión es mayor, se conoce con el nombre de... A ver, nos están haciendo una pregunta. Estas características donde la velocidad puede subir o ser mayor y luego la presión es menor o baja, o puede ser caso contrario, ¿cómo se le conoce a esta situación que sucede? Entonces se les conoce como el teorema de Pascal, será el teorema de Bernoulli o será el teorema de Pitágoras. Entonces, con la información que acabamos de trabajar nosotros, vamos a dar respuesta a esta interrogante. Y nosotros ya descubrimos en la información que por supuesto estamos hablando del teorema de Bernoulli.
Vamos con la segunda pregunta, que nos dice, en todo cuerpo que puede desplazarse fácilmente cambiando de forma bajo la acción de fuerzas pequeñas, esto hace referencia a, veamos, es todo cuerpo que puede desplazarse fácilmente cambiando de forma bajo la acción de fuerzas pequeñas, dice. ¿Esto hace referencia a qué? Veamos. ¿Será la masa? ¿Será un cuerpo? ¿O será un fluido? Recordemos que ya hablamos sobre qué es un fluido, ¿verdad? Y puede ser líquidos o gases. ¿Será que este entra dentro de lo que estamos hablando? Sí, ¿verdad? El fluido es todo aquel cuerpo que puede desplazarse fácilmente cambiando de forma bajo la acción de fuerzas pequeñas. Esto es lo que nosotros llamamos fluido. Vamos con la tercera pregunta y esta nos dice que este teorema explica cómo es posible que un avión se mantenga en el aire. A ver, hace rato estamos hablando sobre los aviones. ¿Cuál de estos teoremas será que nos habla específicamente sobre esto? ¿El teorema de Pascal, el teorema de Bernoulli o el teorema de Pitágoras? ¿Cuál creen ustedes que es? Está sumamente fácil, ¿verdad? Es el teorema de Bernoulli. Muchas gracias por su atención, jóvenes, y espero que estén muy bien.